I want to take this time que tenemos la cena del Señor o la Santa Cena, como le quieras llamar, we have the Lord's table, y que al mismo tiempo estamos terminando esta serie de la iglesia and at the same time we're finishing the series on the church para hablar un poquito más específicamente de lo que es la Cena del Señor. to expound a little bit more on what the Lord's table means. Acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios, So if you can open up your Bibles to 1 en Corinthians capítulo 11, chapter 11. capítulo 11. Chapter 11. Yo quiero leer un poquito antes del 23. Voy a leer desde el 17, pero ahí están los pasajes más que vamos a usar hoy. Just going to read from verse 17. ¿Lo tienen? Ok. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hasta ahí vamos a leer. So it was from 17 to 29. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Why are we going to speak about this today? No solo porque vamos a celebrarlo, Not only because we're going to partake in this, sino porque es parte de la iglesia. because it's part of the church. Es parte de lo que la iglesia ha llamado sacramentos It's part of what we have called, the church has called it sacrament u ordenanzas del Señor. or an ordinance. La palabra sacramento The word sacrament, se usaba dentro del ejército romano también it was used within the Roman army. y significaba juramento de lealtad. It meant to make a allegiance of loyalty Que hacían los soldados romanos. that the Roman soldiers would do. Pero para la iglesia But for the church, significa que el Señor dio la orden it means that the Lord gave the order de practicar, de celebrar to practice and to celebrate dos sacramentos. two sacraments. Uno es el que hacemos 2 veces al año a veces, The one that we do twice a year, que es el bautismo, that it's the baptism, bautismo por inmersión, the immersion baptism in water. y el segundo es este, And the second one is this, que lo practican aquellos that we practice, que han sido, primero que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, that have received Jesus as Lord and Savior, y los que han pasado por las aguas bautismales, and that have gone through the baptism of water. porque después de eso somos iglesia. Because after that we become a church. Entonces, esta cena del Señor So the Lord's table, se practica dentro de la iglesia we practice it within the y church para la iglesia. and for the church. Ahora, leí un poco antes de los versículos que vamos a usar. So he read from
verse 17, porque a veces se confunde un poco el tema aquí. because sometimes the theme becomes confused. Y Pablo aprovecha esta situación So Paul takes advantage of this situation para poner orden en dos actividades que había. to put order in two activities that were going on. Una era la cena que celebraban los cristianos, One was the supper that the Christians would celebrate, que se hacía después del servicio, that they would do after the y service, que se le llamaba ágape, and it would be called agape, donde cenaban juntos. where they would all eat together. Y otra es la cena del Señor. And the other one was the Lord's Supper. En las dos había desórdenes. There was a disorder in both of them. En la cena ágape In the agape supper, comenzó a haber divisiones, there was divisions, porque había división entre los que tenían y los que no tenían. because there was a division amongst those who had and didn't have. Y Pablo ordena esto, So Paul puts order into llama that. la atención en esto, He calls them into y attention. dice esto no debe ser así. And Paul says this should not be. Esa cena perdió su sentido, That supper lost its meaning. que tenía que ver con el hacer comunión entre hermanos. That had to do with communion within brothers and sisters. Pero empezaron en cierto momento a celebrarla They began to celebrate it, de una manera que los que tenían dinero where the people that had money, traían sus cosas, they would bring their things, y entre los que tenían dinero and amongst those who had la money, compartían. they would share it amongst each Pero other. el que no tenía But the one who didn't no have era invitado wasn't invited, o tenía que comer en otro lado. or had to eat separate from them. Y eso Pablo dice no puede ser así. And Paul said that cannot be. Esto tiene que terminarse. This has to be stopped. Justamente, So then, una de las cosas que cuando celebramos la Santa Cena sucede when we celebrate the Lord's Supper, what happens es que is somos todos iguales. that we all are the same. Acá no hay un jugo de uva para los que tienen y otro para los que no tienen. There's not two types of juices for those who have more than the others. O no se hace un pan para los que tienen y otro pan diferente para los que no tienen. There's no bread there to give to the ones who have more than the others. Más que nunca hoy, celebrando la Cena del Señor, More than any other day today, when we celebrate the Lord's table, somos todos iguales. we are all the same. Imagínense celebrar la Cena del Señor, Imagine celebrating the Lord's table, compartir el pan y el jugo de uva. to share in the bread and the wine. Gabriel nos decía el sábado en la oración Gabriel was telling us at the prayer meeting, que cuando fue a Argentina le dieron vino when he went to Argentina, they gave him wine. y que él lo tomó como si fuera jugo de uva. And he drank it as if it was a grape juice. Dice que le quemó por dentro el vino. He said that the wine started burning his chest Son inside. culturas, ¿verdad? You know, different Pero- cultures. No puede ser que celebremos la Cena del Señor It cannot be that we celebrate the Lord's table y después afuera haya divisiones. and then outside we have divisions. Me junto con el que tiene I get together with the one who a has conversar, a compartir, to talk, to partake, y al que no tiene que se vaya a juntar con los que no tienen. and those who have less than us, Esto está en contra del espíritu de la iglesia. that is against the spirit of the El church. Espíritu Santo une. The Holy Spirit El unites. Espíritu Santo nos hace a todos iguales. The Holy Spirit makes us all the same. El Espíritu Santo nos hace entender que ante Dios no hay diferencia. He makes us understand that before God there is no Y differences. Pablo corrige eso. So Paul puts order in No this. solo había divisiones, algunos tomaban, dice que se embriagaban Not only was there division, but there was also drunkenness en el ágape. and agape there. Así que eso empezó a convertirse en algo muy parecido So that began to look like a lot like a las fiestas paganas de las cuales ellos habían sido rescatados. to the pagan parties that they were rescued out of. Entonces imagínense este problema en la iglesia. So imagine this problem inside the church. Y había que ponerlo en orden. And they had to put order into this. Pero también había que enseñar sobre lo que era la Cena del Señor. But they also had to teach what the Lord's table meant. Uno de los sacramentos que estamos celebrando. One of the sacraments that we do celebrate. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa So the este sacramento? question is, what does this mean? Número uno, Number one, si usted lee el versículo 24, if you read verse 24, dice allí it says que there, habiendo dado gracias lo partió when he had given thanks, he broke it y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, and said, this is my body which is for you. que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Do this in remembrance of me.
recordemos algo. We have to remember something. La noche que el Señor On the night that the le Lord enseñó a sus discípulos taught his y disciples compartió con ellos and shared with them esta última cena this Last Supper y que enseñó sobre el simbolismo de las cosas. and taught about the symbolism of the En things. Israel se estaba comenzando a celebrar la Pascua In Israel, they had just begun to celebrate y Easter. no podemos separar esta santa cena And we cannot separate the Lord's table instituida por Jesucristo instituted by the Lord con la celebración de la Pascua, without the celebration of Easter. porque en esos días Because in those days, Israel celebraba algo tremendo, Israel was celebrating something great, algo que hasta el día de hoy lo celebra, something they celebrate till today. y fue la liberación de Egipto. And it was the exodus of Egypt. Pero no solo la liberación en sí misma, Not only just the exodus from sino todo lo que envolvió esa liberación. but everything that took place during La that exodus. manifestación del poder de Dios para liberar a su The pueblo. manifestation of the power of God to liberate His people. No solo eso, Not just that, que en cierto momento but in a certain moment, Dios separó a su pueblo del resto. the Lord separated His people from the others. Y las plagas fueron solamente contra Egipto. And the plagues only were against Y Egypt. no solamente eso, And not just that, que el Señor les dijo but the Lord said to them que esa noche that that night mataron un cordero por familia they killed a lamb, a sheep per y que la family, sangre de ese cordero and that the blood of that lamb fuera puesto en los dinteles de las puertas. would be spread around the doorposts. Porque cuando el ángel de la muerte pasó Because when the angel of death went y by miró la sangre, and saw the blood, por ahí no pudo entrar. he couldn't go inside Porque había sangre haciendo diferencia. because it was blood making the Había difference. muerto un animal inocente An innocent animal had died, y su sangre había sido para representar and the blood was there to represent la sangre que muchos años después the blood that many years to se come derramaría por nosotros. would be shed for us. En esa noche Jesús se sentó con sus discípulos On that night, Jesus sat down y with le his dijo: disciples, ustedes van a tomar conmigo hoy esta cena. and he said, "You will partake from Aquí the hay pan y supper. acá hay vino. There's bread and wine." Pero lo primero que deben recordar First thing you have to es remember que esta celebración that this celebration, es un recordatorio, it's a remembrance, es un memorial, como dicen algunos. it's a memorial. Cuando tomamos la Santa Cena, So when we partake of the Lord's table, el cuerpo de Cristo the body of Christ debe mirar hacia atrás has to look y behind it, debe mirar hacia la cruz and we have to look to the y cross, debemos recordar los padecimientos de and we Jesucristo. have to remember the sufferings of Christ. Esto no es nada malo, This is nothing bad. esto es sano para la This iglesia. is healthy for the church. Recordar que hace 2000 años To remember 2,000 years Jesús ago, de Nazaret Jesus of fue Nazareth colgado de la was cruz, hanged on a cross, fue maltratado, mistreated. su cuerpo fue desgarrado, His body was su broken. sangre comenzó a salir de su cuerpo His blood began shedding from his y body. todo eso And all that tenía un propósito: had a purpose, salvarte a vos y a mí. to save you and Hace I. 2000 años 2,000 years en la ago, cruz del on Calvario the cross of Calvary, Jesús miró al futuro Jesus looked to the y te future, vio a vos and he saw y you, dijo: vale la and pena he said, "It's all worth it sufrir todo to esto suffer all this por todos los que vienen detrás de for all todo the ones who are esto. coming after the sacrifice." Cuando celebramos la Santa When we Cena, celebrate the Lord's como table, los judíos miraban a Egipto as the Jewish would look y into Egypt, recordaban lo que había pasado, and they saw their exodus. hoy nosotros decimos: Today we say, hace 2000 años 2,000 years ago, miramos al verdadero we Cordero, look at the real Lamb al of que pagó God, por to the nosotros, one who died for y us, recordamos su and we sufrimiento, remember his sufferings. recordamos que entregó su cuerpo en We sacrificio, remember that he gave his body as a y sacrifice. justamente ahí And right there in está that la victoria. is the victory. No es una muerte It's not a death para celebrar con to tristeza, celebrate with para sadness, recordar con tristeza. to remember with En sadness. esa muerte On that death está la victoria. is the Y victory. no solo la victoria de Jesús, Not just the victory of Jesus, está la victoria de la it's the iglesia. victory of the Es church. en esa muerte On that death, que somos más que that victoriosos we en are Cristo more than Jesús. conquerors in Jesus Christ. Jesús derramó su sangre Jesus shed his blood como requisito para el perdón de as a pecados. requirement for the forgiveness of sins. Primera de Juan 1:7 1 John 1:7 dice que si andamos en luz, is that if we walk in the light, como Él está en luz, as he is in the light, tenemos comunión unos con otros. we have communion amongst each Y la other. sangre de Jesucristo, su Hijo, The blood of Jesus Christ, his Son, nos limpia de todo pecado. cleanses us from La all sangre sin. de Jesús The blood of nos Jesus limpia de todo pecado. cleanses us from all sins. Los judíos recordaban
The Jewish people remember en cada Pascua every Easter la liberación de Egipto. their exodus from En Egypt. esa misma noche On that very night, Jesús estaba haciendo cambios. Jesus was No exchanging. estaba negando la Pascua. He wasn't neglecting Él como Easter. judío la celebraba. He as a Jew would Pero celebrate it. estaba agregando algo nuevo. He was adding something new. Comienza una nueva época. A new time began at that moment. Comienza una nueva época para los seguidores de Cristo. To the followers of Christ, a new time Y had cada begun. vez que celebramos la cena del Señor, And every time we partake of the Lord's Supper, recordamos lo que Él hizo por we nosotros. remember what He did for us. En este momento, At that very moment, recordamos que Él fue nuestro sustituto. we remember that He was our substitution. Isaías 53 nos cuenta de los sufrimientos del Mesías. Isaiah 53 tells us of the sufferings of the Messiah. Y recordamos con alegría. And we remember with Y quizás joy. suene loco esto para el mundo. And it might sound like a crazy thing to do, Que recordamos una muerte con alegría. that we celebrate it with joy. Pero la iglesia recuerda con alegría But the church remembers with que joy hace 2000 años that 2,000 years alguien ago, se puso en mi lugar, somebody took my place, pagó la deuda que yo tenía con Dios paid for the debt that I y had se with llevó mis God, pecados lejos. and He took away far Por away eso the sins. celebramos. That is why we ¿Qué celebrate. significa la cena del Señor? What does the Lord's table mean? O la Santa Cena. Or the Lord's Supper? Primeramente un recordatorio. First of all, we remember. Segundo, Second of all, versículo 26. verse 26, Nos dice la palabra de Dios. the Word of God says to us, Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. so for as often you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Lo segundo que significa The second thing that it means es que es un tiempo de anuncio especial. is that it's a special time of announcement. Estamos anunciando We are announcing la muerte del Señor. the death of the Lord. Esa palabra anunciar That word of proclamation, announcement, también se traduce it's translated to proclamar. proclamation. Proclamamos la muerte del Señor. We proclaim the death of the Lord. La iglesia tiene como misión The church has as a mission anunciar el Evangelio. to announce the gospel. Y no podemos predicar el If Evangelio, we cannot preach the gospel, sería incompleto it would be si incomplete no hablamos de la muerte de Jesucristo. if we don't talk about the death of Christ. La proclamamos al mundo. We proclaim it to the world. Proclamamos que una muerte injusta We proclaim that it was an unjust se llevó a death cabo hace 2000 años 2,000 years ago took y place, que murió una persona perfecta and that a perfect person died para pagar por nuestros to pecados. pay for our sins. Uno que no hizo nada One that did nothing murió por los pecadores. died for the sinners. La Biblia dice The Bible que says murió el justo por los injustos that the just died for the para unjust llevarnos a Dios. to take us to God. Murió como un criminal. He died for a Todo criminal. eso lo proclamamos. All that we proclaim. Pero esta muerte But this death no terminó con dolor y oscuridad, wasn't stopped by pain and darkness, sino que proclamamos but we proclaim que esta muerte that this death es la puerta a la victoria. is the door to victory. Por la muerte de Jesús By the death of Jesus, tenemos entrada a la eternidad. we have entrance to eternity. Por la muerte de Jesús By the death of Jesus, tenemos salvación y vida we eterna. have salvation and ¿En eternal qué se life. basa este anuncio? What do we base this ¿En qué proclamation? se basa esta proclamación? What is this proclamation based in? Primero, en que el ser humano no tiene poder para salvarse a sí mismo. Human beings have no power to save themselves. Por más obras que haga, el ser humano no puede For salvarse. as many works as they can do, we cannot save ourselves. Nunca será suficiente. It'll never be sufficient. Dependemos de la gracia de Dios. We depend upon the grace of God. Somos salvos no por nuestras obras de We justicia. are saved not by our works. La proclamación del The Evangelio proclamation of the gospel, anuncia que hay it salvación, announces salvation, pero no por las obras del ser but humano, not by our works, sino por las obras de Él. but by His works. Es por Él que somos salvos. It is by Him that we are Efesios saved. 2:8 nos dice Ephesians 2:8 que por says gracia somos salvos, that by grace we have been por saved medio de la fe. by faith, Y esto no de vosotros, not of ourselves, pues es don de Dios, but it's a gift of God, no por obra, not by works, para que nadie se gloríe. so that no one can boast. Número 2, Number 2, porque solamente la proclamación incluye the proclamation also que includes solamente hay uno que puede salvar. that there's only one that can save, Porque no hay otro nombre bajo el cielo because there's no other name given among men from dado a heaven los hombres to giving among en que men podamos ser salvos. that we can be Hay saved. un solo camino, There's only one way. hay una sola puerta, There's only one door. es una sola forma de llegar a la salvación Only one way to reach y es a salvation. través de It is Jesucristo. through Jesus En Christ. estos tiempos difíciles, In these hard times, donde hay muchas ideas
where there's many ideas, donde la filosofía abunda, where philosophy is abundant, donde nuevas teologías empiezan a nacer. where new theologies are being born. La iglesia no puede dejar de recordar We cannot stop remembering as que hay church un solo camino al that Padre. there's only one way to the Y la Father, iglesia lo tiene que and proclamar. the church has to Le proclaim it, guste al mundo o no le guste. whether the world likes it or not. Hay una sola verdad. Only one truth, Y hay un solo camino. only one way, Y ese camino and that way es Jesucristo, is Jesus que Christ, murió en la that cruz, died on the pero cross, está vivo. but He's Él alive, es el único. but He's the only No one. podemos fallar en el We mensaje. cannot fail in this message. Recordamos, We remember, proclamamos, we proclaim it, y en la Santa Cena and at the Lord's table, también es un momento de reflexión. we reflect. ¿Por qué? Why? ¿Por qué significa que es un tiempo de reflexión? Why does this mean a time for reflection? Porque en el versículo 27 y 28 Verses 27 and 28. nos dice que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Whoever therefore eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself, then and so eat the bread and drink the cup. Los judíos, The Jewish people, cuando celebraban la Pascua, when they would celebrate Easter, tenían que recordar they had to remember y decírselo a sus hijos. and tell their sons and daughters. Recordaban las maravillas que hizo el Señor. They would remember the marvelous things of the Lord. Pero también tenían que recordar But they would also have to remember que un animal inocente that it was an innocent animal había sido sacrificado por ellos. had to be sacrificed in their place. Nosotros hoy We today, tenemos este tiempo we have this time que normalmente cuando lo vamos a tomar a participar, that normally when we go and partake of it, damos un tiempo we give a time para reflexionar. to reflect. Pero ¿por qué no empezar desde este mismo momento? But why not begin right now? Porque ya entre unos minutos lo vamos a hacer. Because in a few minutes we'll partake, Reflexionar, reflect, hacernos un examen interior self-examine ourselves antes de participar de la cena. before we partake of the Lord's table. No podemos llevar esto a los extremos, We can't take this to the extremes, como a veces se ha llevado. because sometimes people have done. En el siglo, en los años 500 Around the year 500 después de Cristo, after un Christ, líder de la iglesia there was a leader in the church llevó esto a un extremo took this to an extreme, de decir que no se podía hacer como lo vamos a hacer nosotros ahora. that this couldn't be done how we're going to do it today, Porque él decía, because he said de una o de otra manera, that one way or las another, personas vienen ese día a la congregación y han pecado. people come to the church and they have sinned. Y él decía, si nosotros lo hacemos participar, van a morir. So if we make them participate in it, they're going to die. Eso es una exageración. That is an exaggeration. Debemos hacernos un examen interior. We have to self-examine ourselves, Pero tenemos la oportunidad siempre but we also have the opportunity always de arreglar cuentas delante de Dios. to fix ourselves with the Lord for forgiveness. Siempre el Señor Always the Lord nos está esperando is always waiting for para us que vengamos con Él, a Él, to come to Him con humildad with humility y le pidamos perdón. and to ask Him for forgiveness. Dice Isaías 1:18, Isaiah says 1:8, venid luego, dice Jehová, come quick y estemos a cuenta. and let us reason Si together. vuestros pecados fueren como la grana, If your sins are red as scarlet, como la nieve serán emblanquecidos. they will be white as snow. Si fueren rojos como el carmesí, If they were red as crimson, vendrán a ser como la blanca lana. they would be like white wool. En todo momento In every moment, podemos llegar a la presencia del Señor we can come to the Lord's presence, y tenemos una llave and we have a key que es el arrepentimiento. that is repentance. Y el trono de gracia And the throne of grace está abierto para nosotros, is open for all of como us, dice Hebreo, like Hebrews says, para alcanzar misericordia. to gain mercy. Cuando tomamos y celebramos la cena del Señor, When we celebrate and we partake of the Lord's no table, deje pasar el momento don't let that moment go by. de que si tiene que arreglar algo con el Señor, That if you have to ask for forgiveness about Hágalo. something, do it. hágalo correctamente. Do it correctly. Nunca vamos a dejar de repetir esto, We're never going to stop repeating this, para que no se convierta en un rito repetitivo, so that it doesn't become a repetitive ritual. en donde llegamos a la iglesia When we come to church y miramos, oh, hoy toca Santa Cena. and we say, oh, we have the Lord's table Ah, today. bueno, voy a probar el jugo de uva como quedó Oh, I'm hoy. going to take a taste of the juice Y a ver si el pan está rico. and to see if the bread Y is si me tasty. convidan con algunas uvas de paso. And if I can grab a few grapes Después as sigo well, mi vida, no pasa then nada. I'll just keep on living. No, Nothing hermano. happened.
No es así. It's not like that. Este es un momento muy importante para This nosotros. is a very important moment for us. Este es un momento que debemos cuidar y guardar. We have to take care of this Sin moment tampoco llevarlos a los extremos. without taking it to the extreme. Pero es una práctica importante para la iglesia. But it's a important practice for the church Que debemos cuidar that we have y to hacerla conforme a la palabra de Dios. take care and do according to the Y word of número God. 4, And number 4, significa también it also means que es un tiempo de regocijo. that it's a time for joy. Versículo 26 Verse 26. dice: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. So as often you partake of this bread and cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Este momento This moment es un momento de regocijo. is a time of rejoicing. Ya hemos mirado hacia atrás We have looked behind, y hemos recordado. we have remembered, Hemos hecho un examen de nosotros mismos. we have examined ourselves. Los judíos miraban hacia atrás The Jewish people would look y behind recordaban lo que Dios hizo. and they would remember what God had done. Y era una fiesta de regocijo. And it was a time for rejoicement. Dios nos libró. God liberated Dios us. puso su mano. God put His hand. Cumplió su He palabra. fulfilled His Nos word. sacó de Egipto. He brought us out of Egypt. No solo nos sacó de Egipto. Not only did He take us out Se of siguió Egypt, cumpliendo la promesa. the promise kept on Y fulfilling nos itself. trajo a la tierra prometida. And He brought us to the promised land. Estamos celebrando. We are celebrating. Tenemos que celebrar. We have to celebrate. Porque en esta fiesta, Because in these lo que parties, nosotros celebramos, what we celebrate, no es solo que nos sacaron de Egipto, not only did He take us out of Egypt, sino que un día, but one day, dice el versículo 26, verse 26 que lo says tenemos que hacer that we have to do hasta it que Él venga. until He comes. Lo que celebramos hoy What we celebrate no es solo today, la liberación de Egipto. it's not only the liberation from Egypt. Lo que celebramos What we hoy celebrate no es today, solo que un día conocimos al Señor it's not just that one day we met the y Lord fuimos libres. and we were liberated. La culpa del pecado se va de nuestras vidas. The guilt of sin is out of our El lives. peso del pecado se va de nuestras The vidas. weight of our sin is out of La our lives. consecuencia del pecado se va de nuestra The vida. consequences of sin are out of our lives. Alguien pagó el precio. Somebody paid the price. Fue Jesús It was que nos Jesus hizo libres. that made us free. Pero no solo eso. But not just that. Estamos celebrando. We are celebrating Porque cada vez que lo hacemos, because every time we do it, tenemos que proclamar we have to proclaim la muerte del the Señor death of the y su Lord venida. and His coming. La iglesia no puede callar. The church cannot Que stay el Señor quiet. viene That the pronto. Lord is coming. Hoy me enteré Today I found out que Israel por segunda vez that Israel, by second time, fue Israel que bombardeó Siria. that it was Israel that bombarded No le Syria. están bombardeando Israel todavía. They're not bombarding Israel. Israel tomó la iniciativa y bombardeó Siria por segunda vez. Israel bombarded Syria for the second time. Hermanos, yo no sé cuánto va a durar esto. Brothers, I don't know how long this is going to Yo no last. sé cuánto van a sostener a los árabes que ataquen a Jerusalén. I don't know. We don't know how long the Arabics are going to contain themselves from Yo attacking no sé Israel. los tiempos, ni la iglesia lo sabe. Nor do we, nor the church know the Pero sí times. sé una But cosa. I know one El thing. Señor nos dijo The Lord que said, cuando estas cosas empiecen a suceder, when these things begin to happen, nos aprontemos, that we have to get ready. levantemos nuestra We cabeza, have to look up. no se amargue, Don't be bitter. no se entristezca. Don't be El sad. Señor está en la The puerta. Lord is at His door. El Señor viene He's pronto. at the door and He's Y coming la soon. iglesia tiene que recordarlo And the constantemente. church has to remember this constantly. No podemos quitar el We mensaje. cannot take the message away. Si quitamos la venida del If we Señor, take away the Lord's coming, estamos predicando el mensaje a medias. we're preaching the gospel halfway. Le estamos ocultando a la gente la verdad. We are covering the truth from Esto people. no es para asustar. This is not to scare Esto people. es para animarnos. This is so that we can gain El encouragement. Señor viene The pronto. Lord is coming El soon. Señor viene The pronto. Lord is coming La soon. iglesia lo proclama. The church proclaims La it. iglesia lo anuncia. The church announces Y it. no solo eso, And not just that. la iglesia lo cree. The church believes Por it. eso vamos a celebrar la Santa Cena. That is why we're going to celebrate the Lord's table. Porque estamos haciendo todo eso. Because we are doing all this. En este mismo momento, At this very moment, acá tenemos pan we have bread y el jugo de uva, and juice, grape juice, que representan that represents el cuerpo the body y la sangre de Cristo. and the blood of Jesus. Vamos a ponernos de pie. Este pan, This bread, por muchos años, for many years, se enseñó it was taught que junto con el vino
that along with the wine, se convertía it would convert en el cuerpo y en la sangre de Cristo cuando se consumía. in the body of Christ when it was consumed. Esto lo enseñó la Iglesia Católica por mucho tiempo, The Catholic Church taught this for many years, hasta el día de hoy. even until today. Pero la realidad es, But the reality is como nos enseñó un protestante that as a Protestant had taught us, suizo, from Sweden, Swedish. no sé, yo sé lo que es Suiza, pero no eso que voy a decir. Swinglo. Ok, olvidar. Zwingli, Ok. Que esto that this, solamente it only represents. cuando Jesús dice este es mi cuerpo, When Jesus says that this is my body, sencillamente esto es pan. it's simply bread. No hay nada especial en esto. Nothing special. in Está it. rico, It's good. lo hacen los hermanos con mucho amor, Brothers bake it with a lot of love. da ganas de seguir comiendo. And you want to keep on eating it. Es pan. It's bread. Y esto, And that, aquí en nuestra iglesia es jugo de uva, in our church, is just grape en juice. otros países es vino, In other countries, is wine. pero solo representa sangre. But it only represents the blood. Nunca se convierte en sangre. It never converts itself into real Jesús blood. dijo, yo soy la puerta. Jesus said, I am the door. Y no es que Jesús era una puerta caminando. And it's not like Jesus was a door, a walking door. Él estaba representando He algo. was representing something. Jesús dijo, yo soy la luz. He said, I'm the light. Y no, cuando los discípulos veían a Jesús, no veían una bombita caminando. And when the disciples saw Jesus, they wouldn't see a light bulb. Él estaba hablando de algo. He was talking about something. Al predicar el Evangelio, la luz a las naciones. As preaching the gospel, be light unto Lo the mismo world. que hoy. Just like today. Cuando Jesús dijo, esta es mi sangre, When Jesus said, this is my blood, en ningún momento at no time quiso decir did he need to say que esto se iba a convertir en sangre. that it will convert into blood. Estos son simplemente elementos simbólicos, These are just symbolic elements. nada más. Nothing more than that. Pero no por eso But not because of that debemos tomarlos con liviandad. do we have to partake of them with Porque lo que interesa aquí en este momento because what matters here at this moment, no es el pan y el vino, it's not the bread nor the juice. es como nosotros lo vamos a practicar. It's how we are going to partake of ¿Cómo it. está nuestro corazón? How is our heart? Si en este momento If at this very moment lo tomamos con seriedad we take it in a serious way y nos acordamos and we remember que tu vida y la mía that your life and my life costó caro, was very costly. la sangre de Jesucristo, The blood of Jesus la Christ, vida de Jesucristo. the life of Jesus Su Christ. sangre nos compró y nos limpió. His blood bought us and cleansed us. Quizás desde el punto de vista humano decimos, es gratis, es barato esto, From a human point of view, we can say this is free. It didn't cost them. pero costó lo más grande que había en el cielo, But what it took, it was the greatest thing that was in heaven. a Jesús de Nazaret, Jesus of el Nazareth, Dios hecho hombre. the God who became man. Por eso no podemos tomar esto con libertad. That is why we cannot take this in an easy Por way. eso espero que ya hayamos hecho ese examen interior That is why I hope that you have examined yourself antes de tomar los elementos. before partaking of ¿Me this ayudan? table. ¿Me ayudan? Gracias, Señor. Alguien de este lado. Ahí está. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Recordamos. Recordamos lo que hiciste por nosotros. Remember what you did for us. Recordamos, Señor. We remember. Recordamos tu sufrimiento. We remember your suffering. Recordamos la injusticia de los seres humanos. We remember the injustice of human beings. Recordamos, Señor, la maldad We remember wickedness al acusarte, by accusing you, al entregarte a los romanos, by giving you over to the Romans, al castigarte. to punish you. Recordamos los sufrimientos. We remember your sufferings. Recordamos tu cuerpo destrozado. We remember your broken body. Recordamos tu sangre We remember your blood derramándose por nosotros. shedding itself for us. Recordamos, Señor, los clavos. We remember the nails. Recordamos la corona de espinas. We remember the crown of thorns. Recordamos las risas de los que pasaban por la cruz. We remember those who would mock you. Recordamos, Señor, cuando te arrancaron la barba. We remember when they ripped away your beard from your face. Recordamos tu sed. We
We remember your thirst. Pero Señor, But Lord, también recordamos en este día we also remember on this very que day tú dijiste consumado es. that you said it is Que finished. tú dijiste consumado es. You said it is finished. Que Señor, la justicia de Dios That the justice of y God el amor de and Dios the love of God fueron satisfechos con la cruz. were satisfied by the cross. Y que consumado es. And that it is finished. No fue un grito desesperado It wasn't a desperate shout de derrota. of defeat. Fue el grito de victoria. It was a shout of Y victory. nosotros hoy lo recordamos. And we remember that today. Recordamos tu victoria en la We cruz. remember your victory Y on the nosotros cross. lo proclamamos aquí. And now we just proclaim it Dentro de here la iglesia among the y church fuera de la and iglesia. outside the church. Lo proclamamos en el mundo espiritual. We proclaim it in the spiritual world. Se lo decimos a Satanás y a sus We demonios. say it to Satan and his demons. Consumado es. It is finished. Jesús pagó el precio. Jesus paid the Hay price. victoria en la cruz. There's victory on the Hay cross. victoria en la cruz. Victory on the cross. Celebramos en este día We celebrate on this day. y te damos las gracias, Señor. And we give you thanks, En el Lord. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Todo el que vaya a participar puede pasar con alegría, celebrando. Can you make your way with rejoice?